En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión del Noticiero Televen. Ya estamos listos para iniciar este recorrido informativo hasta las 8:30 de la mañana. Nuestras opciones para estar en sintonía de esta primera emisión son varias. La primera de ellas, pues nuestra señal abierta que llega a todo el país. También tenemos Televen Max, aquí nos vemos. Nuestra cuenta en Instagram transmite en vivo en este momento esta primera emisión, el _noticiero Televen. También está la plataforma de Televen TV en YouTube y nuestras redes sociales, X y TikTok, el _noticiero Televen. Cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos, es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, es una cita, eso es algo formal. Por eso, la nueva opción de streaming de Venezuela llega con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Son más de 100 canales de aquí y de allá, con la programación que te gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Entre en televenmax.com.be, descargue y disfrute sin instalaciones, sin cableado, sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Fíjense que durante la tarde de este miércoles fueron recuperados los dos últimos cuerpos del edificio Coral Park en Caribe tras 43 días del doblete sismo. Nuestra compañera Génesis Rivas tiene los detalles. Sí, para el momento de esta grabación se está llevando a cabo justamente la extracción de lo que serían los dos últimos cuerpos de acá de esta edificación. Según lo que pudimos conocer, se trata de una pareja que estarían en el segundo piso de esta edificación. Es importante mencionar que en total se hizo la recuperación de un total de 25 cuerpos y los últimos 11 de ellos se realizaron en las últimas 2 semanas. También es importante mencionar que en las labores de rescate y de recuperación hicieron parte de estos trabajos pues brigadistas tanto de Cuba como de México, de Brasil y Protección Civil de acá de Venezuela. También es importante mencionar que una vez finalizada pues todas las labores que están realizando justo acá en el lugar, pues se dará inicio a lo que viene siendo la demolición del resto de la estructura y el levantamiento de escombros de ella. Esta es la información que tengo hasta el momento y con ella retorno el pase con ustedes al estudio. Adelante. Gracias, Génesis, por tu reporte. Atención con esta información porque Aruba se está preparando para una reapertura gradual de su frontera con Venezuela. Así lo aseveró la directora de la Autoridad de Turismo de la isla, Ronela Croes. La representante arubeña indicó que históricamente nuestro país ha aportado el segundo mercado de turistas más importante para la economía de la isla y que esa afluencia no ha sido interrumpida por el cierre fronterizo, pues durante el primer semestre del año 2026 el país caribeño recibió 1.600 venezolanos desde otras naciones como Curazao, Colombia y Panamá. Seguimos con más noticias. En este caso vamos a hacer revisión de informaciones que están en nuestra cuenta de Instagram, el _noticiero Televen. La primera de ellas nos dice año escolar 2026. 2027 va a iniciar el 14 de septiembre. Tras las afectaciones causadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, el Ministerio de Educación puso en marcha un plan integral para garantizar un retorno a las aulas seguro y en instalaciones óptimas. Más de 1.500 planteles se encuentran en rehabilitación a través de trabajos coordinados en todo el país para reparar los daños de la infraestructura escolar. Maiquetía reabre operaciones de carga tras el doblete sísmico. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, confirmó la noticia destacando que esta medida representa un importante beneficio para las actividades logísticas y el abastecimiento del país. El reinicio del servicio quedó sellado con la llegada del primer vuelo comercial de carga a las instalaciones procedente de Panamá. Materia ahora
de Gobierno Nacional pide apoyo a Egipto para la reconstrucción tras los sismos. Esto tras evaluar la amplia trayectoria del país africano en la superación de desastres naturales de gran magnitud. La diplomacia venezolana busca capitalizar esta asistencia técnica estratégica para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la emergencia sísmica. Revisamos ahora el tema económico. Luis Oliveros prevé un crecimiento de hasta 9% para Venezuela este año. A pesar de los recientes terremotos, la economía venezolana podría cerrar en el 2026 con un crecimiento de entre 8 y 9% debido a que la industria petrolera no sufrió daño, según estimaciones del economista. Sin embargo, el decano de la UNIMED advirtió que este saldo positivo choca contra una severa tragedia económica, una devaluación del bolívar de hasta 17% mensual y una inflación proyectada en 300% para fin de año, panorama que exige una urgente unificación cambiaria. Morrocoy mantiene sus puertas abiertas pese a contingencia en Puente de Punta Brava. Las autoridades y prestadores de servicio confirmaron que el turismo en el Cayo y en todo el parque se mantiene activo. Para resolver la contingencia en el puente y garantizar el flujo de visitantes, se instalaron mesas de trabajo técnicas y comunitarias con el fin de definir vías de acceso alternativas. Papa León XIV confirma viaje a Sudamérica, visitará Argentina, Uruguay y Perú. Este viaje está previsto que sea del 6 al 17 de noviembre. Ha aceptado la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países, según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Información deportiva. Figo pidió la renuncia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. El histórico futbolista portugués cuestionó el comportamiento que ha tenido Infantino en los últimos días con respecto a su deseo de implementar un nuevo plan para la Copa Mundial. Amigos, recuerden que estas y otras informaciones están en nuestra cuenta de Instagram, _noticiero Televen. Nos vamos ahora rápidamente a la portada del diario 2001 que nos tiene para el día de hoy. Bueno, gráfica principal, además que prácticamente es la información de toda esta primera página. Dinora Figuera vuelve para el face to face. Acá se señala que la diputada de la Asamblea 2015 llegó al país para avanzar en las conversaciones con el gobierno. Figuera comentó que se enfocará en atender las consecuencias de los sismos, luego tratará la recomposición del Consejo Nacional Electoral, la reinstitucionalización del TSJ y la garantía de derechos políticos y civiles. Vamos ahora a revisar, amigos, información que extraemos del portal del diario El Universal. Presidenta Rodríguez evalúa alianzas de inversión en hidrocarburos con Cámara Africana de Energía. ¿De qué va esto? Señala acá que durante la jornada se revisaron detalladamente los mecanismos de cooperación técnica y comercial destinados a potenciar la capacidad productiva nacional. Las autoridades abordaron las oportunidades de inversión bajo esquemas sustentados en la complementariedad, el intercambio equitativo y el desarrollo integral, buscando consolidar alianzas que impulsen proyectos de alta tecnología en beneficio del país. La información deportiva la tomamos del diario Líder. Esta mañana tienen una gráfica. Arraez ilusiona a Filadelfia. Un gran impacto causó la llegada de la regadera a los Phillies. Su afición lo ovacionó y anoche respondió con su primer jonrón. Bueno, y antes de la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Un resto de coche Falcon 9 de la empresa Space impactó a hipervelocidad contra la superficie lunar, generando una explosión equivalente a 3 toneladas de TNT. El fragmento espacial de este cohete chocó aproximadamente 7 veces la velocidad del sonido, una fuerza colosal que terminó excavando un nuevo cráter de 30 metros de diámetro sobre el suelo del satélite natural. Pese a la colosal energía liberada en la colisión, la huella dejada en la superficie es imperceptible a simple vista desde la Tierra. Bueno, impresionante esa imagen. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Al regreso venimos con titulares de la prensa regional. La política puede ser un arma noble para servir al pueblo, si quienes la practican tienen principios y buscan el bien común. Nelson Mandela.
Iniciamos el bloque regional informándoles que ante el paso del fenómeno El Niño por el país, funcionarios de Protección Civil del Estado Monagas activaron mecanismos de prevención y monitoreo constante en las zonas más vulnerables de la entidad. Lacey San Luis tiene la información y nos cuenta más. Así es, gracias por el contacto. La información fue suministrada por la directora de Protección Civil del municipio Maturín, Lennis Rodríguez, quien señaló que el plan estratégico se enfocará en medidas de ahorro de agua y energía eléctrica tras los anuncios oficiales emitidos por la Presidencia de la República. Rodríguez precisó que el evento climático generará grandes procesos de sequía con un incremento progresivo en las temperaturas en el territorio. De acuerdo con estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial, se prevé que el aumento térmico se extienda hasta octubre de este año y se prolongue hasta los primeros meses del 2027, mostrando su mayor intensidad durante el último trimestre del año en curso. Frente a la disminución de las precipitaciones y el riesgo a la salud ciudadana, las autoridades exhortan a la comunidad a mantener una constante hidratación y evitar la exposición a los rayos ultravioletas en horarios comprendidos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde para garantizar el resguardo de los habitantes. Comisiones de seguridad se mantendrán en labores de atención primaria ante cualquier emergencia asociada a las condiciones meteorológicas. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el paso al estudio del Noticiero Televen. Gracias, Lacey. Importante allí las recomendaciones que hace Protección Civil. Vamos a pasar a otros temas porque familiares de personas privadas de libertad en el estado Lara solicitan la revisión de expedientes para sus parientes. Esto tras el retardo procesal que existe en esa región del país. Señalan que muchos reclusos se han contagiado de varias enfermedades y necesitan atención especializada fuera de los penales. Por esta razón exhortan a las autoridades de los tribunales y el servicio penitenciario en agilizar estos casos que necesitan ser revisados en planes Cayapa. Aquí tenemos conocimiento pleno de familiares que les dijeron que les iban a dar sus ayudas humanitarias y no han sido. Incluso están todavía detenidos, todas las semanas vienen a cualquier tribunal y les dicen hoy no, mañana tampoco, que el fiscal esto, que el abogado aquel, que el juez tanto, y no ha dado ninguna respuesta y siguen allá esperando que entre ellos mismos le den una ayuda. ¿Dónde están las ayudas humanitarias? ¿Dónde están? Mire, en las cárceles hay privados de libertad, inocentes, desnutridos, enfermos, tienen tuberculosis, no le dan respuesta a eso. Y luego te llevan a un sistema penal donde te colocan con personas que están en completo hacinamiento, en una habitación aproximadamente de 4x3. Los familiares de estas personas que se mantienen privadas de libertad esperan un pronto pronunciamiento por parte de los tribunales para así iniciar la revisión de los expedientes de sus seres queridos que se encuentran privados de libertad en diferentes sitios de reclusión. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Bueno, nos toca ahora hacer revisión de información del estado Zulia. Vamos a tener una nota del diario El Regional. Cabimas, más de 40 familias en Ambrosio tienen 15 años sin agua por tubería. Habitantes de la avenida Andrés Bello sufren la paralización del servicio y ante la situación dependen de cisterna a altos costos y padecen además prolongados cortes eléctricos de hasta 5 horas diarias. Revisamos ahora Diario Avance. Este periódico circula en Los Teques, en el estado Miranda. Arrojan escombros en espacio público. Atención con esto. Grandes cantidades de escombro, plástico y madera son arrojados a 100 metros del cuarto de basura que está ubicado en la vía principal de la Macarena en Los Teques. Vecinos de la comunidad aseguran que los responsables de la problemática son habitantes de la zona. Tienen más de una semana en eso. En esta ocasión llevaba más de 5 sacos de escombros que tiraron en esta zona, afirmó una persona que vive en el lugar. Nos vamos ahora con el diario Nuevo Día del estado Falcón. Fallece pescador tras sufrir agresión con un palo. Esto ocurrió en Puerto Cumarebo. ¿De qué va? Bueno, la víctima fue identificada como Richard Jesús Carballo, de 61 años de edad. Perdió la vida tras permanecer 2 días en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Dr. Alfredo Van Grieken en Coro. El
pescador sufrió severas lesiones craneales causadas por la agresión física en la Plaza Bolívar del puerto de Cumarebo. De acuerdo con las actuaciones policiales recabadas en el lugar del suceso, el sexagenario transitaba por las inmediaciones del espacio público cuando fue abordado por un sujeto que sin mediar palabra le propinó un impacto contundente en la región cefálica con un palo. Amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Son las 6:18 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. De los relojes de arena al tiempo digital. La evolución de los relojes digitales explotó en 1970 con el nacimiento del Pulsar P1, un reloj de oro de 18 quilates con pantalla de luces LED rojas que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Para ver la hora debías presionar un botón, una maniobra futurista que impresionó a pioneros de la época. En los años 80, marcas como Casio popularizaron modelos indestructibles, accesibles y multifuncionales, que incorporaban cronómetros, alarmas, luces de fondo e incluso calculadoras integradas, convirtiendo al reloj de pulsera en un fenómeno pop global. Hoy la pantalla digital ha evolucionado en pequeños centros de mando de alta definición que monitorean el ritmo cardíaco, leen mensajes y guían tus rutas por GPS. En poco más de medio siglo, pasamos de presionar un botón para encender unos brillantes diodos rojos a llevar una auténtica computadora de cristal líquido ceñida a la muñeca. Ricardo Raad, Televen. Toca hacer revisión de información internacional y comenzamos con la siguiente. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció un paquete de reformas legislativas contra el crimen organizado y la migración ilegal. Vamos a ver el siguiente reporte de la agencia de noticias AFP. Son más de 30 proyectos, algunos que ya están en el Congreso y que corresponden a mociones parlamentarias, y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile. Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, la tasa de homicidios alcanzó 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década, en un contexto marcado por la expansión de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua. Entre las iniciativas anunciadas figuran medidas para endurecer las penas contra quienes recluten menores para actividades criminales, ampliar de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia para facilitar detenciones y reforzar las expulsiones de migrantes en situación irregular. Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser por sí solo un delito con penas agravadas. El anuncio llega en momentos en que Kast enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados rápidos de su estrategia de seguridad y tras la salida de su primera ministra de Seguridad, apenas 69 días después de asumir el cargo. Revisamos ahora titulares de la prensa internacional de agencias de noticias y portales informativos. Comenzamos con Swissinfo. De Suiza nos dice: el gobierno de Colombia alerta sobre posibles actos de terrorismo durante la investidura presidencial. El futuro mandatario pidió al Congreso trasladar el acto de posesión que históricamente se ha realizado en Bogotá, a la tercera ciudad más importante del país y bajo influencia de grupos del narcotráfico. Es importante recordar que de las Pirela
Venezuela, de 48 años, ganó las elecciones en junio con la promesa de bombardear con el apoyo de Estados Unidos a las organizaciones ilegales que operan en ese y otros puntos del país. Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa del presidente actual, Gustavo Petro, aseguró que existe una amenaza latente de atentados el día de la ceremonia, a la que asistirá una decena de jefes de Estado. Se espera que acudan los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, además del rey de España, Felipe VI, entre otros. Nos vamos ahora con el comercio de Perú. Atención con esto porque están investigando la corta distancia que hubo entre el helicóptero de Donald Trump y un avión comercial. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación después de que un helicóptero en el que estaba el presidente Donald Trump y un avión comercial se acercaran más de lo debido en el aire. La Casa Blanca ha insistido en que el presidente nunca estuvo en peligro. Revisamos ahora la portada del diario Sol de México, que nos dice la mañana de hoy. Bueno, ahí tienen ustedes el titular. Estados Unidos frena entrada de aguacate michoacano. Aquí se señala que esto por razones de seguridad. También con gráfica ponen a capo al nivel de Bin Laden. Es una información del Departamento de Justicia que nombró a Carlos Valencia González el Pelón, sucesor de El Mencho, al frente del cartel Jalisco Nueva Generación, como su objetivo número 1 y aumentó la recompensa para lograr su captura. Bueno, toca hacer revisión de las condiciones del tiempo, esto gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 8 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en Guayana Esequiba, también en el estado Bolívar, en Amazonas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y también en el estado Zulia. Vamos al detalle. Coro amanece parcialmente nublado, la temperatura mínima 25, la máxima de 38. En San Carlos las lluvias son dispersas, mínima 22, máxima 34. Y en Valera abundante precipitación, también una temperatura mínima de 20 y una máxima de 30. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía del día de hoy. Para más información, usted puede ingresar a la página web www.inamec.gov.be. Nuestras redes sociales abiertas para las denuncias que ustedes tienen a bien hacernos llegar. La principal de ellas es nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Nos vamos rápidamente a la cajita interactiva para ver qué mensajes tenemos en la mañana de hoy. Bueno, atención con esto. En Tucacas, Estado Falcón, las autoridades no han asfaltado las calles. El mensaje lo envía el señor José Díaz. Nos vamos ahora a Barinas. Hay accidentes de moto todos los días. La comunidad está preocupada. Miguel Ruiz envía este mensaje, un poco de conciencia para los conductores. Y por acá en San Félix nos dicen que no llega la luz ni el agua desde hace días. El mensaje lo envía la señora Marina Salcedo. Bueno, agradecemos como siempre toda esta comunicación que ustedes tienen a diario con nosotros. Vamos a revisar qué más hay el día de hoy en la primera emisión del Noticiero Televen. Al menos 31 fallecidos y más de 70 colegios afectados, reportó la comunidad escolar Fe y Alegría. Nuestra compañera Vanessa Urbano tiene la información. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela negó cierre del centro de acopio Mardoley Prim con la información en minutos. Red vial de nuestro país enfrenta un nivel de deterioro acelerado. Esto lo tendremos en un nuevo reporte especial donde estaremos evaluando más de este tema. En internacionales, Eslovaquia rebasó este pasado miércoles su récord de temperatura máxima con 41,4 grados Celsius. Y hoy tendremos como invitados a Julio Molina, él es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, y Frank Audemars, geólogo y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Atención con los deportes, el pelotero venezolano Danry Vázquez ofreció una disculpa pública tras acción violenta en el béisbol mexicano. Esto y más en la primera emisión del Noticiero Televen. Nos toca hacer contacto con Adrián Barros. Hola, Adrián. Hola Ricardo, buenos días. ¿Qué tal esta mañana? Temprano en Televen, como siempre. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte y un gusto saludarles también a ustedes, por supuesto, señores televidentes, muy buenos días. El 6 de agosto de 1896 nació en Cumaná, en el estado Sucre,
Andrés Eloy Blanco, ilustre poeta, abogado y político venezolano. Se destacó por ser un luchador social y perteneció a la célebre generación del 28. Perdió la vida en un accidente de tránsito el 21 de mayo de 1955 en México. Hacemos con esto, como siempre, hasta ahora una pausa. Más adelante, familiares de personas privadas de libertad en el estado Lara solicitan la revisión de expedientes para sus parientes por retardo procesal. Esto y más en minutos. La pérdida auditiva permanente podría comenzar a tratarse con una terapia que busca regenerar las neuronas del oído interno tras la aprobación en el Reino Unido del primer ensayo clínico de este tipo en humanos. La investigación es desarrollada por la empresa biotecnológica Rinri Therapeutics, creadora de Rincel 1, un tratamiento de medicina regenerativa dirigido a personas con pérdida auditiva neurosensorial. Los especialistas explican que el método consiste en implantar células progenitoras cultivadas en laboratorio para reemplazar las neuronas auditivas dañadas, responsables de transmitir las señales sonoras desde el oído hasta el cerebro. A diferencia de los audífonos o implantes cocleares, esta terapia busca reparar el origen biológico de la sordera. Los estudios preclínicos en animales mostraron integración de las células trasplantadas y una recuperación parcial de la función auditiva. El ensayo clínico evaluará principalmente la seguridad del procedimiento, la supervivencia de las células implantadas y su capacidad para restaurar las conexiones nerviosas. Adalis Freites, Televen. Continuamos con las informaciones. Representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 arribaron al estado Anzoátegui para participar en la ruta de trabajo con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dinora Figuera, representante de la oposición, arribó por el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona. Dijo que hay que pensar en el país y dejar atrás las críticas que no aportan soluciones. Pidió confianza a los venezolanos. Más allá de las observaciones duras, yo quiero decirles que nosotros nos guardan en ese sentido las mejores intenciones, lo hemos dicho, lo hemos establecido, la gente sabe nuestra hoja de vida y en ese sentido, bueno, celebro que el país pueda sentarse. Señalan que hay 3 puntos fundamentales: reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo CNE y la reconstrucción del sistema electoral. También la restitución de los derechos civiles de los venezolanos. Y agregaron un 4º punto: la reconstrucción de Venezuela luego del doblete sísmico. La reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral es una entrega que tenemos que hacer para diciembre del 2026. Nosotros queremos hacer unas leyes y reformar unas leyes que se conviertan en derechos humanos y derechos humanos que se expresen en educación, en salud, en convivencia, en relación a todo lo que es la oportunidad que tienen las próximas generaciones de tener un país libre. El cronograma de diálogo para trazar esta ruta podría extenderse hasta diciembre de 2026, cuando se pondrían en marcha los acuerdos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En otro tema, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que a la fecha ya han sido inspeccionadas 47.369 viviendas e infraestructuras para determinar la magnitud de los daños sufridos por el doble terremoto. De este número, el 58% sacó en el semáforo calcomanía verde, es decir, se pueden habitar. El 23% amarillo. Interviene el plan Venezuela Renace, donde está la ingeniera Jacqueline Faría, la felicito por todo el trabajo que está haciendo en este plan. Y en rojo, un 19%. La mandataria encargada anunció un plan conjunto con la banca pública y privada para otorgar financiamiento de alquiler o compra de vivienda a quienes perdieron sus casas en esta tragedia. Hasta $70.000, el equivalente al precio de la vivienda, el gobierno venezolano está subsidiando el 80%. El restante 20% lo van a pagar en 25 años. Si la vivienda está entre $70.000 y $100.000 equivalente,
el gobierno va a asumir el 50% de ese crédito y el otro 50% también van a ser pagaderos durante 25 años. Por su parte, el presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, explicó que pese a que muchas estructuras se encuentran en categoría roja, no todas requieren ser demolidas. Las viviendas que están etiquetadas en rojo porque su condición reviste un peligro para ingresar a ella. No significa en ningún momento que vayan a ser demolidas. Por eso viene una segunda inspección donde se determina el grado de afectación que tiene y se toma la decisión si será demolida o no. Pero la buena noticia es que de esas casi 9.000 que usted ha colocado ahí, menos del 10% tendrán que ser demolidas. La gran mayoría son viviendas o infraestructuras que, si bien han sido afectadas desde el punto de vista estructural, existen las técnicas para ser reparadas. Garcés señala que en la comisión que representa fue creado un manual para la reparación de viviendas derivado del trabajo conjunto con equipos profesionales de las universidades y comités técnicos internacionales. El inicio del año escolar 2026-2027 está pautado para el 14 de septiembre. Por esto se inició un operativo de rehabilitación de 1.500 planteles en todo el país. Así lo indicó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Luego de la suspensión de clases en algunos planteles, Rodríguez indicó que durante todo el mes de agosto las gobernaciones, alcaldías y el Poder Popular trabajarán en conjunto para concretar las obras de mantenimiento y reparación en los centros educativos, priorizando los que resultaron severamente afectados. El ministro informó que se ejecutó una primera inspección, mientras que en la segunda jornada se verifican las condiciones de las instalaciones para el retorno escolar. Y a poco más de un mes de los terremotos del 24 de junio, la remoción de escombros se convierte en el principal desafío para la reconstrucción del país. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que aún restan por despejar 2.1 millones de toneladas de desechos en las zonas más afectadas, una cifra que duplica las estimaciones iniciales. La magnitud del material acumulado en el Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy equivale a la carga de unos 105.000 camiones de alta capacidad. Señalan que las labores van más allá de una simple limpieza. El plan técnico exige clasificar materiales, aislar residuos peligrosos y recuperar insumos reutilizables para garantizar un despeje seguro y ambientalmente responsable. El organismo internacional remarcó que despejar los accesos es crucial para proteger las comunidades, respetar a las familias afectadas y permitir que los ingenieros evalúen cuáles edificaciones son aptas para reocupar, cuáles requieren reparación y cuáles deben ser demolidas. Este esfuerzo se suma al reporte del regreso a clases condicionado al avance de la rehabilitación de los planteles educativos. Por cierto, que la comunidad escolar Fe y Alegría reporta 31 estudiantes fallecidos y más de 70 colegios afectados tras los terremotos. Señalan que no cuentan con los recursos para la reparación de las instituciones dañadas. 17.000 es la data de la población estudiantil de los colegios afectados. Es una cantidad considerable a la que hay que darle una pronta solución en cuanto a la búsqueda de financiamiento para la reparación de las instituciones, pero también de atención a los alumnos que viven en las zonas afectadas. La organización Fe y Alegría explicó 4 líneas de acción para la recuperación de la educación. Hemos ubicado personal de Fe y Alegría que sabe formular proyectos, que tampoco es tan fácil. Un equipo está dedicado a hacer contacto con instituciones, de manera que se trata de ir tocando puertas al sector bancario, al sector productivo, al sector internacional. En los análisis estamos viendo el contexto, no solamente cómo están nuestras escuelas, sino cómo están las escuelas alrededor. De los 71 colegios afectados, solo cuentan con presupuesto para la reparación de 14 instituciones, pero hay que mencionar que no todas han sido inspeccionadas y que 3 de estos colegios tienen etiqueta roja, por lo que el financiamiento es de gran ayuda. Tenemos centros críticos en Caracas, La Guaira, Miranda también, y Carabobo, Puerto Cabello. En Puerto Cabello tenemos 2 escuelas. Tenemos que pensar en cómo convertimos a nuestras escuelas en receptoras. Incluso
En agosto estamos pensando cómo tener algunas escuelas abiertas, que llamamos, entre 5 y 7 escuelas que permitan a los estudiantes y a otros estudiantes de la comunidad que sean unos espacios para respirar. La sede Fe y Alegría de Caraballeda no colapsó, pero sí presenta daños de mampostería. Sin embargo, su mayor pérdida está en sus alumnos, donde 30 de ellos fallecieron. Su matrícula escolar es de 809. Hemos pensado en aperturar opciones de becas, de apadrinamiento, buscar personas o organismos que puedan decir, yo puedo apostar por un estudiante, yo puedo becar por un estudiante, y esos estudiantes que están bastante afectados, poderles buscar la manera de que tienes un año escolar que está garantizado. Diversos mecanismos se están buscando desde ya para garantizar una educación en el nuevo regreso a clases. De hecho, han pensado inclusive en dar clases online, tareas a distancia, con el propósito de garantizar la educación a todos los alumnos afectados. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. Tras una reunión institucional, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela establecieron una ruta de trabajo y mesas técnicas para abordar demandas salariales y de bienestar social para el gremio docente. La defensora del pueblo, Egle González, acordó con los representantes de la delegación liderada por los profesores Queta Stephanie y Gregorio Alfonso evaluar las vías asertivas de diálogo y articulación que permitan lograr soluciones efectivas para los derechos fundamentales de los profesores universitarios y, en definitiva, del país. El canciller venezolano Félix Plasencia sostuvo una conversación con su homólogo egipcio Bar Abdelati para discutir la posibilidad de cooperación comercial y solicitar el apoyo de expertos en la reconstrucción de nuestro país. Plasencia agradeció el apoyo mostrado por el gobierno egipcio durante las primeras etapas de la emergencia, destacando su experiencia en procesos de restauración tras desastres naturales de gran magnitud, que pueden ser de gran utilidad para repotenciar los esfuerzos del gobierno encargado y revisar las oportunidades de cooperación bilateral en materia de inversiones y de energía. Representantes de 2 ministerios y la gobernación de Falcón se reunieron con los operadores turísticos del Parque Nacional Morrocoy para evaluar su operatividad luego de los terremotos del pasado mes de junio. Los ministerios de Ecosocialismo y Turismo, junto a la Gobernación de Falcón, se reunieron en la costa occidental del estado junto a los operadores, vecinos de los pueblos cercanos y los pescadores, para abordar las inquietudes luego de las implicaciones que tuvieron los temblores del pasado 24 de junio en esa zona. Y bueno, hemos llegado a conclusiones importantes y vamos a instalar una mesa a propósito de las consecuencias del doblete sísmico acá en el parque. Hemos tenido una afectación en el puente Punta Brava, que es uno de sus accesos. El Parque Nacional está abierto al público, pero los accesos en los puentes siguen limitados. Esperan solventar en la brevedad posible. También desde el estado Falcón, desde la costa oriental, que fue la zona impactada, específicamente en el sector de Tucacas y de Boca de Aroa, hoy Punta Brava es una de las situaciones a seguir atendiendo. Estos encuentros buscan garantizar que la actividad económica se mantenga en la zona turística, que es muy visitada desde varios estados del país. Lenín Danieri, Televen. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela niega el cierre del centro de acopio y anuncia además para el sábado una carrera nocturna. La intención es aumentar la recaudación de insumos. Este centro de acopio va a estar abierto hasta que los venezolanos lo necesiten, hasta que las personas de La Guaira tengan una necesidad. Estaremos los usevistas dispuestos a recolectar los insumos que sean necesarios para atenderlos. De esta manera, la FCU de la UCB aclaró el supuesto cese de operaciones del centro. Incluso se informó que se establecieron acuerdos para la entrega de insumos a 5 comedores de La Guaira para la elaboración de comidas. Sin embargo, para mantener esta causa se necesitan donaciones. Harina ya casi no queda en el centro de acopio. Agua es una de las cuestiones que más despachamos y que más se consume en el centro de acopio. Enlatados, artículos de primera necesidad y insumos médicos. Para incrementar el stock de productos, la FCU organiza para este sábado 8 de agosto la carrera nocturna Unidos por La Guaira. Se esperan más de 1000 corredores. Para poder participar en la carrera deben hacer entrega mínima de 2 insumos, ya sean alimentos no perecederos, agua, lo que es enlatado,
antialérgicos, antihipertensivos y antibióticos. La ruta es por acá a lo interno de la universidad. Como la intención es ayudar, esta carrera solo tiene fines recreativos, así que no habrá límite de edad para los participantes. Eso sí, debe estar en la UCB a más tardar las 7 de la noche. Mardoley Prim, Televen. Gracias, Mardoley. Luego de casi 2 décadas se realizarán elecciones de autoridades en la Universidad de los Andes el próximo 11 de septiembre. Se escogerá el nuevo rector, vicerrector académico y administrativo, secretario y decanos de facultades. Los estudiantes señalaron que este proceso representa un hecho histórico. Nuestro compañero Jade Delgado nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos y gracias por el contacto. El pasado lunes 3 de agosto comenzó el proceso de inscripción de candidatos a autoridades en la Universidad de los Andes. Esto luego de 18 años de no renovar las autoridades y los diferentes cargos. A mi lado se encuentran diferentes estudiantes de esta casa de estudios para que nos hablen sobre la importancia de este proceso y lo que representa para ustedes como estudiantes. Sí, bueno, tras 18 años en los cuales no se había llevado un proceso de renovación de nuestras autoridades, por fin damos un paso hacia adelante para este hecho que es histórico. Cumplimos esta semana con inscribir a cada uno de nuestros candidatos, a rectores, vicerrectores, consejo de apelación. Tenemos 18 años sin unas elecciones universitarias de autoridades, los cuales generan dentro de la universidad ciclos repetitivos, no tenemos ideas completas para poder el avance no solamente de la universidad, sino del país. Sabemos que si construimos una universidad sólida, tenemos un país sólido, por lo que la renovación de ideas, de pensamientos, de currículum, de diferentes espacios es necesaria. ¿Qué más que decirle a toda la comunidad universitaria, a todos los estudiantes, que es fundamental nuestra participación en estas próximas elecciones, porque desde allí nosotros podemos hacer los cambios que necesita la universidad y evidentemente verlo reflejado en nuestro país. Estas elecciones están previstas la primera vuelta para los cargos de autoridades para el próximo 11 de noviembre. De darse o de ser necesaria, la segunda vuelta está programada para el 11 de diciembre. Importante también señalar que para este proceso electoral va a participar toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, así como personal técnico, administrativo y obrero de esta casa de estudios. Anteriormente solo podían participar estudiantes y profesores de la Universidad de los Andes. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. 382 personas permanecen detenidas por motivos políticos en nuestro país. De acuerdo a un nuevo informe divulgado por la organización no gubernamental Foro Penal, 356 son hombres y 26 mujeres, 222 de ellos son civiles y 180 militares. El informe también detalla que 158 de los detenidos tienen condena y 224 están sin sentencia. Foro Penal agrega que 40 tienen nacionalidad extranjera y se desconoce el paradero de uno de los privados de libertad. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, Ricardo Salmerón nos trae una nueva entrega de Reporte Matutino. Ya venimos. La red vial de Venezuela enfrenta un nivel de deterioro acelerado y la falta de mantenimiento sistemático compromete la movilidad y la economía nacional. De acuerdo con el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la UCAP, la Cámara Venezolana de la Construcción y la Academia Nacional de la Ingeniería, el país requiere una inversión sostenida de entre 3.700 y 4.000 millones de dólares anuales durante los próximos 10 a 12 años para llevar las arterias viales de Venezuela a un estado óptimo. Saludamos nuevamente a Ricardo Salmerón. Ricardo. Buen día, Adrián. Así es, el presupuesto nacional 2026 es de más de 5 billones de bolívares, equivalentes a 19.940 millones de dólares. El 77,8% se destina de forma indivisa al rubro general de inversión social, sin que exista una partida pública desglosada que especifique cuánto dinero se transfiere realmente a los entes encargados de la infraestructura vial. Esta falta de asignación presupuestaria
esta área golpea con particular fuerza al sector agrícola y rural del país. Gremios del campo como FedeAgro y la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos estiman que se necesitan al menos 1.500 millones de dólares al año para atender caminos, alcantarillados, drenajes y puentes rurales. La ausencia de mantenimiento hidráulico ideal genera la pérdida de entre 20 y 30% de las cosechas y de la producción ganadera en los llanos, la región andina y el Zulia, encareciendo fletes y destruyendo la maquinaria. Ante la insuficiencia de los fondos del Estado, asociaciones de productores, gremios y también alcaldías han tenido que asumir la reparación de caminos mediante autogestión y alianzas mixtas, aportando combustible, maquinaria y material no metálico privado. Esta realidad en las regiones choca frontalmente con el discurso oficial que atribuye al gobierno la rehabilitación de más de 6.100 kilómetros de carreteras en el último año. Sin embargo, para la ingeniería civil, esta cifra representa un maquillaje estadístico que confunde el mantenimiento rutinario con la verdadera reconstrucción estructural. Rehabilitar formalmente esa extensión de vía requeriría entre 7 y 9 millones de toneladas de mezcla asfáltica en caliente, un volumen que supera ampliamente la capacidad operativa actual de las plantas de asfalto y de la flota de transporte del país. En la práctica, el discurso oficial contabiliza bacheos puntuales, limpieza de cunetas y pintura como tramos completamente recuperados, dejando por fuera las verdaderas necesidades de las arterias agrícolas. Pero, ¿cómo están actualmente las principales vías de los estados del país? Nuestros corresponsales en diferentes regiones nos tienen los detalles. Guárico es una entidad que limita con 8 estados vecinos. Su extensión territorial le reúne más de 220.000 kilómetros de vialidad troncal. La reparación y mantenimiento en las vías es evidente. Sin embargo, recientemente se requiere mayor inversión en las vías hacia Altagracia de Orituco, Santa María de Ipire, Saraza y Cabruta. En materia de vialidad agrícola, más de 12.000 kilómetros cuenta esta región del centro llano del país. La reparación con patroleo se realiza. En el último año se contabilizan 1.300 kilómetros mejorados. Sin embargo, con la llegada de las lluvias, el deterioro se agudiza y se requiere mayores trabajos e inversión. En Táchira, las 4 troncales que pasan por la entidad mantienen problemas de derrumbes que se agudizan en esta temporada de lluvia. Solo la troncal 5 que une al Táchira con los estados Barinas y Portuguesa están presentando 72 puntos críticos con derrumbes de grandes piedras y tierra, por lo que las máquinas se mantienen constantemente abriendo paso a riesgo. La entidad también tiene las redes viales rurales más extensas del país debido a su rol como principal productor de hortalizas y que también es ganadero. Esas vías están siendo afectadas por derrumbes y aumento del caudal de ríos y quebradas. Las alcaldías han informado que no tienen los recursos para movilizar las máquinas, por lo que la población y los productores que están perdiendo sus cosechas piden la intervención del gobierno nacional. La Troncal 9 es una vía neurálgica para el oriente de Venezuela, pues conecta a esta región y al sur del país con el centro. Hay un tramo entre Boca de Uchire y El Guapo. Esto pertenece al estado Miranda, donde quienes transitan a diario por esta carretera nacional señalan que es importante realizar el replanteo de la capa de rodamiento y la señalización respectiva para evitar accidentes. Dicen que hay gran deterioro en este lugar y eso dificulta pues el paso por algunas zonas. También piden que se realice o se pongan tachas reflectivas en zonas donde no hay alumbrado público, esto para que pueda haber una guía, sobre todo en horas de la noche. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Mientras tanto, en la troncal 16 que conecta a los estados Anzoátegui y Bolívar, de acuerdo a la información aportada por conductores y transportistas, en este eje carretero se han venido realizando trabajos de bacheo.
Sin embargo, ellos señalan que en la autopista El Tigre Cantaura, a pocos metros del monumento Los Mártires, se registran varios huecos, al igual que en la curva conocida como La Madama. Asimismo, señalan que en la vía El Tigre Puerto Ordaz, específicamente en el sector El Amparo, la capa asfáltica se ha levantado produciendo algunos obstáculos que obligan a los conductores a reducir la velocidad a lo largo de 6 kilómetros aproximadamente. También señalan que en la zona de Los Pinos se registran varias irregularidades en la vialidad. Esta es la información que nosotros podemos aportar en relación a esta importante troncal. En el estado Mérida, las vías que conectan con otros estados del país se encuentran completamente operativas de acuerdo con el último balance ofrecido por Protección Civil, recordando que en la entidad andina las lluvias no han cesado. Hay paso para el estado Táchira, Trujillo, Zulia y Barinas, carretera que para este momento también existe presencia de maquinaria pesada ejecutando labores de mejoras en esta importante carretera. Igualmente, las vías agrícolas se encuentran habilitadas en los diferentes ejes que conforman la entidad andina. Las principales carreteras del estado Cojedes, es decir, las troncales, son atendidas constantemente por parte del gobierno regional y nacional a través de planes de bacheo, especialmente en la troncal 13, donde se ha estado trabajando arduamente para que la colectividad pueda transitar con normalidad hacia el oriente del país. Por su parte, algunas vías urbanas presentan deterioro, baches y huecos e incluso falta de rayado. Pero sin duda alguna, las vías más vulnerables son las vías agrícolas, que incluso llegan a limitar el paso vehicular hacia algunas zonas rurales de la entidad, especialmente en temporadas de lluvia. Bueno, la recuperación del sistema de transporte terrestre no admite más soluciones superficiales. Sin una asignación presupuestaria pública y priorizada hacia las vías de producción primaria, la brecha de infraestructura continuará encareciendo los alimentos y frenando el desarrollo productivo. Restaurar la conectividad del país exige pasar del bacheo improvisado a una planificación de ingeniería rigurosa que devuelva la seguridad a las carreteras y que también garantice la soberanía alimentaria de la nación. Gracias, Ricardo Salmerón. En otras notas, la presidenta encargada de la República, Desi Rodríguez, coordina planes de reconstrucción urbana con representantes de Miyamoto International y TFI Solutions. Durante una jornada de trabajo, el Ejecutivo Nacional abordó estrategias técnicas orientadas a la evaluación, refuerzo y recuperación de la capacidad estructural del país. En la reunión participaron el especialista en ingeniería estructural Hideki Miyamoto y directivos de TFI Solutions, junto a miembros del gabinete ejecutivo, con el objetivo de establecer alianzas para el desarrollo urbano sostenible y la seguridad en los procesos de rehabilitación. Bañarse con un poquito de agua. En el estado Cojedes, habitantes del sector Los Manantiales, en Tinaco, denuncian que viven rodeados de aguas servidas desde hace varios años. Nuestra corresponsal María Yacivit Bolívar nos tiene el reporte. Sí, muchas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. Y es que vecinos de este sector aseguran que esta problemática tiene ya más de 5 años y que ha ido empeorando con el pasar del tiempo, afectando a varias familias de diversas calles de esta comunidad. Cada vez que llegan las lluvias, las cloacas se desbordan, entonces el olor es insoportable, tanto para la comunidad como para los vecinos de la comunidad, porque es un olor que llega lejos. Entonces, no obstante con el olor, también la contaminación, ya que por aquí se han presentado ya varios casos de dengue, de infecciones en la piel, por lo mismo de que el olor, el agua, y es algo complicado. Entonces ya han venido varias veces, ha venido el alcalde, ha venido Hidrocentro, y pues nadie nos da respuesta, solo nos dice que hay que esperar, que hay que reventar la calle, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Incluso el alcalde la última vez que vino dijo que él tenía 2 tubos a disposición y él mismo llamó a Centro Hidroven
y no le dieron respuesta, le dijeron que no podían, que en el momento no podían solucionar, pues entonces hasta una problemática que nos tiene afectado desde hace mucho tiempo y de verdad nos gustaría ver qué pueden hacer, si de verdad se ponen la mano en el corazón por todos los que vivimos aquí en la comunidad. Vecinos de esta comunidad aseguran que aunado a este gran bote de aguas servidas, cuentan con un servicio de agua potable deficiente, por lo que hacen un llamado a los entes gubernamentales en abocarse a solventar estas problemáticas. Esta es la información que traemos para todos ustedes a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Adelante. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Continuamos. Las crisis hipertensivas y enfermedades coronarias han aumentado en el estado Zulia y ese incremento eleva el riesgo de muerte que se suma a los problemas de calor extremo. Lenín Danieri nos tiene el reporte. En la última semana se han registrado temperaturas superiores a los 42 grados. Los pacientes con patologías coronarias tienen mayor riesgo por esto. De hecho, en un año se atendieron a través del Plan Corazón Zuliano más de 110 pacientes de forma gratuita, pero la estadística va en aumento. Sigue incrementándose el número de casos con enfermedades cardiovasculares y además lo que más nos ocupa es que estamos en pacientes menores ahora de 40 años. Antes esta patología era muy asociada a personas mayores de 40 años, ahora estamos viendo en jóvenes. Sector privado y gobierno se unieron en esta iniciativa que busca devolver al campo de trabajo a las personas que enferman. En las siguientes semanas recomiendan a los pacientes abstenerse de salir en las horas de inclemente sol y elevadas temperaturas. Un golpe de calor que estamos, como se determina en salud, el golpe de calor hace deshidratación, se espesa más la sangre y provoca más infarto, además de subidas de tensión. Hidratarse bien y cuidar la alimentación y la salud son vitales en casos como los actuales. Las intervenciones cardiovasculares son costosas en extremo. Por eso existen planes de atención gratuitos como Corazón Zuliano, que es el único en su estilo en el país. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. ¿Le ha pasado que abre una plataforma de streaming para ver una película y pasa casi una hora navegando entre cientos de títulos para terminar apagando el televisor por puro cansancio y además frustración? Analizamos hoy la paradoja de la elección, la ciencia de por qué tener demasiadas alternativas en el mercado del entretenimiento o incluso en las aplicaciones de citas paraliza nuestro cerebro, detona la ansiedad y nos garantiza la insatisfacción permanente. Recibimos nuevamente a Ricardo Salmerón para hablar de ese tema. Ricardo. Eso es muy común, Adrián. Bueno, amigos televidentes, formulada por el psicólogo Barry Schwartz, esta teoría explica que cuando el cerebro humano se enfrenta a una abundancia excesiva de opciones, sufre una sobrecarga severa. En lugar de sentirnos libres, nos paralizamos debido al costo de oportunidad. Es decir, la mente se abruma pensando en todo lo que estaría perdiendo al elegir una sola alternativa sobre las demás. Esto provoca que en caso de lograr elegir, nos sintamos profundamente infelices con el resultado final. Como el menú de opciones era tan grande, nuestras expectativas se elevan a niveles irreales. Y ante cualquier mínimo fallo de lo que compramos o vemos, nos culpamos a nosotros por haber asumido esa opción entre miles de otras, debió haber una opción perfecta que no supimos encontrar, transformando la abundancia en un motor de insatisfacción crónica. Para proteger su paz mental, optimizar su energía cerebral y además aprender a disfrutar de sus decisiones en la era del exceso, defina de antemano qué necesita exactamente y en cuanto lo encuentre, detenga allí la búsqueda. El camino de la perfección es el camino directo a la frustración. Si no puede hacer esto, disminuya artificialmente el tamaño de su menú. Si va a elegir un restaurante, una película o un libro, filtre la búsqueda a un máximo de 3 opciones desde el principio y prohíbase mirar el resto. Una vez que haya tomado una decisión, cierre las pestañas de búsqueda y deje de comparar. Entrene a su mente para concentrarse en maximizar el valor de lo que ya eligió, en lugar de fantasear con los caminos no tomados.
La paradoja de la elección nos deja una gran lección sobre los límites del bienestar. Hay que autolimitarnos en un mundo que no sabe parar, obsesionarnos con encontrar la alternativa perfecta en cada aspecto de la vida. Solo nos convierte en eternos insatisfechos que miran el presente con nostalgia de lo que pudo haber sido. Con esta información volvemos al set principal. Bueno, gracias. Muy interesante, Ricardo Salmerón. Momento de revisar los números que mueven al país con Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy te voy a relatar el poder oculto detrás de tus decisiones de compra y cómo tu mente decide qué es verdaderamente indispensable cuando los precios en la calle cambian. Comencemos. A diario tomamos decenas de decisiones financieras casi en piloto automático. En economía hay un concepto fascinante que explica nuestro comportamiento como consumidores: la elasticidad precio-demanda. Suena un término técnico y complejo, pero en realidad es la radiografía exacta de tu bolsillo. Básicamente, la elasticidad mide qué tan sensibles somos cuando el precio de un producto sube o baja. Si el precio del cartón de huevos sube y dejas de comprarlo para llevar otra proteína, decimos que tu demanda es elástica, ya que se estiró y se adaptó. Pero si el precio de tu medicina para la atención sube, la vas a comprar de igual forma porque es vital. Esa es una demanda inelástica. Nuestra psicología frente al consumo cambia drásticamente en momentos de crisis. Ante la emergencia reciente, la mente del consumidor venezolano reordenó sus prioridades en cuestión de horas. La demanda de productos de salud y bienestar se volvió totalmente inelástica, consolidando a las farmacias como el canal principal de abastecimiento para las familias. Frente a la incertidumbre, el venezolano demostró que la protección de la salud y del hogar no se negocia, sin importar las variaciones de precio en los anaqueles. Sabiendo cómo funciona nuestra mente al comprar, cómo usamos esto a favor para blindar el presupuesto de la familia. Aquí tienes un plan de acción para hoy. Haz la prueba de elasticidad en tu despensa, revisa tus facturas del último mes y separa tus gastos. Identifica claramente cuáles son inelásticos, gastos fijos en salud, alimentación básica, y cuáles son los elásticos, entretenimiento o gustos eventuales. Conocer esta frontera es tu primera línea de defensa. Aplica la regla de sustitución cruzada. Si un producto inelástico sube de precio, no sacrifiques tu presupuesto. Busca inmediatamente sustitutos que cumplan la misma función nutricional o práctica, pero de marcas o presentaciones que sean alternativas. Y tengo un fondo de reserva para lo inelástico. Destina siempre una pequeña porción de tu ingreso para crear un colchón exclusivo para esos productos esenciales. Así, cuando el mercado fluctúe, tendrás inventario físico o capital reservado para lo que no puedes dejar de comprar. Y justamente sobre ese tema nos llega una pregunta muy frecuente. Con tantas variaciones, siento que todos mis gastos han vuelto obligaciones inelásticas. Ya no sé dónde recortar. ¿Qué nos recomiendas? La respuesta rápida es que replantees la utilidad del producto. A veces nos volvemos inelásticos por costumbre, pero no por necesidad. Por ejemplo, quizás crees que necesitas una marca específica de un producto de limpieza, pero si evalúas fríamente, otra opción más económica hace exactamente el mismo trabajo. Y en resumen, entiende qué gastos en tu vida son de goma y cuáles son de piedra. Esa simple clasificación basada en tu propio comportamiento es tu mejor escudo financiero. Y recuerda el tip del día: quien domina la flexibilidad de sus propias decisiones jamás quiebra en su presupuesto. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero. En la próxima parte conversaremos en la entrevista con el ingeniero eléctrico Julio César Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB, experto en sistemas de potencia. Ya venimos. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora con el ingeniero Julio César Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB, magíster y doctor en Ingeniería Eléctrica, experto en sistemas de potencia y energías renovables.
Doctor, profesor Julio César Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Usted ha ejercido un rol importante en la viabilidad del sistema eléctrico, la recuperación del sistema eléctrico de Venezuela. ¿Cuál es el balance en este momento? Bueno, el sistema eléctrico venezolano hoy día, sigue teniendo problemas con el tema de la diferencia o el déficit de disponibilidad de energía para cubrir toda la demanda del país. Motivado a eso, pues vemos el por qué existe constante partes del país que aún tienen problemas con el racionamiento eléctrico, porque no se puede alcanzar la demanda del sistema, pues no tenemos la suficiente capacidad hoy en día para cubrirla 100%. Entonces esa situación está complicada, más aún si hoy le estamos sumando la posibilidad de fenómenos meteorológicos, como el tema que están denominando el superniño, que eso puede traer como consecuencia sobre el país, problemas de escasez de agua, que eso puede afectar en cierta manera el funcionamiento de nuestro principal foco de generación, que es el sistema hidroeléctrico del Bajo Caroní. Eso puede verse afectado por allí, por eso recientemente vimos declaraciones de la presidenta encargada llamando a la atención a la población venezolana al tema de ahorrar, no solamente ahorrar energía, sino también ahorrar también el tema del agua. Y ahora, por supuesto, los terremotos, ¿no?, que han venido a aumentar la crisis. Claro, el sismo tuvo un efecto importante en la red eléctrica venezolana. Sabemos que parte del sistema de transmisión en la parte central del país se vio afectada, algunas torres de transmisión cayeron, también la central Termo Carabobo, que es una planta eléctrica que está cerca de lo que es el complejo productor de Planta Centro. En esa zona se vio también afectado y eso tiene una afectación importante en la red eléctrica nacional, porque ya ese punto es un punto muy importante para el equilibrio correcto del sistema eléctrico. El gobierno encargado estuvo antes de ayer estuvo allí en Carabobo revisando la planta. Porque para mantener una estabilidad del sistema, no sé si has notado que a veces en la red eléctrica tú ves como una especie de que la intensidad de la luz baja y sube. Claro. Es un problema que hay una fluctuación en la red. Y lo que ayuda a mantener ese equilibrio es justamente ese punto de generación en nuestro país. Ese punto es fundamental. Por eso la puesta en funcionamiento y recuperar la operatividad de esa planta en este caso Termo Carabobo, pero también a futuro Planta Centro, va a ayudar a mantener la estabilidad y la funcionalidad de nuestro sistema. Eso es algo que quería tocar un poco más adelante, pero ya que usted lo ha mencionado, las fluctuaciones es un tema muy complicado. Eso es, si no me equivoco, es lo que daña los equipos, esas subidas y bajadas. Si usted no tiene un protector, pues está en serios problemas. ¿Por qué tenemos esa cantidad de fluctuaciones y cómo se puede, digamos, poner freno a esto? Bueno, fundamentalmente porque hay un desequilibrio entre lo que es la energía hidroeléctrica y la energía termoeléctrica en el país. Nosotros tenemos una muy alta dependencia del sistema de generación hidroeléctrico ubicado en el estado Bolívar, lo que es el Bajo Caroní. Y dependemos también de un sistema de transmisión, tenemos que sacar toda esa energía allá abajo y traerla a lo que es el centro y occidente de Venezuela. Y no tenemos un polo de generación importante que haga un equilibrio en la red. Usualmente en la red eléctrica venezolana está diseñada para tener un foco importante de generación termoeléctrica en la parte central del país, que es lo que sería Planta Centro, que es una importante planta allí, y en el occidente tenemos Termozulia y otras plantas importantes en el Zulia, que en conjunto harían un equilibrio. Cuando tú tienes un sistema desequilibrado, porque tienes muy alta dependencia solamente de un solo foco, en este caso la hidroelectricidad, tienes problemas de termoelectricidad, entonces cualquier pequeña falla en la red te produce ese tipo de fluctuación. Este es otro tema también que quería tocar un poquito más adelante, pero ya que estamos en ello, me parece muy interesante esa relación entre la generación de energía hidroeléctrica y la generación de energía termoeléctrica. Dice usted que hay una combinación, esa combinación es fluida, funciona y da energía al país de una forma pues conjunta. Claro, el sistema eléctrico venezolano se planificó para que ambas fuentes de generación trabajasen en conjunto. Una relación aproximadamente 60-40, 60% de hidroelectricidad, porque hay que aprovechar ese gran potencial que tenemos en Venezuela, aparte de que es una energía limpia, que no produce gases de efecto invernadero. El otro 40% es termoeléctrico. Tenemos fuentes energéticas para utilizarlas en esa forma de energía. Por ejemplo, con una alta producción de petróleo podemos extraer gas y con ese gas podemos atender esa generación termoeléctrica. Lamentablemente, pues ha habido
fallas en estos sistemas, no sea el mantenimiento que se debió hacer en su momento, pues no se hizo, y estos sistemas han ido bajando su importancia dentro de la red. Hoy día la relación puede estar cercana a un 80-85% hidroeléctrico y un 15, un 20% termoeléctrico. Eso es la razón por la cual existe ese desequilibrio que nos produce ese tipo de fluctuaciones. La medida para solucionar esto, evidentemente, es tratar de recuperar el parte termoeléctrico, pero para eso también hay que recuperar parte de la producción petrolera, porque una cosa va asociada con la otra, porque gran parte de nuestro parque termoeléctrico depende del gas natural. El centro de la generación termoeléctrica es Carabobo. Es uno de los focos, porque Carabobo es un foco central. Recuerda que eso, si tú ves el mapa de Venezuela, Carabobo es como que está en la parte central, en la parte norte de nuestro país, y eléctricamente ese es como un punto importante. Pero también el Zulia es fundamental. Acuérdate que en el Zulia tenemos también una alta demanda de energía por todo el sector petrolero que está asociado en el Zulia, y es como la parte final de esa gran red de transmisión nuestra que nace abajo en el Orinoco, en el Puerto Ordaz, sale toda esa red de transmisión que pasa por la parte central del país, la parte norte, y termina ya en el Zulia, en el occidente. Entonces ese foco también es fundamental, sobre todo para la demanda local del Zulia, sino también para la demanda de lo que es la zona occidental, los Andes venezolanos, que es como el final de la cola de nuestra red de transmisión. Claro, los Andes y sobre todo el Zulia tienen una demanda inmensa de electricidad. Hubo un plan en algún momento de desconectar el Zulia del Guri. Bueno, la distancia es enorme entre el Guri y el Zulia. ¿Qué pasó con ese plan? Y entonces el Zulia permanecería con termoelectricidad, generación termoeléctrica. Bueno, ese plan no lo conozco en detalle, pero no parece lo más lógico en el sistema, ya que tenemos un sistema interconectado, lo más lógico es que estuviese eso todo en la misma red. Claro, ¿qué es lo ideal? Fortalecer el sistema térmico del Zulia, eso es fundamental, y que se mantenga conectado con el sistema interconectado, ya que no solamente es el Zulia, sino, como te dije, los Andes venezolanos se conectan de esa red, y esa energía que llega a los Andes venezolanos, aunque ellos tienen generación local, no es suficiente. Entonces depende mucho del flujo energético que puede venir del mismo Zulia o de la red interconectada que trae parte de la energía del sistema hidroeléctrico. Ahí tenemos imágenes del Guri, creo que eso es el Guri, ¿no? Sí, allí, sí. Que genera una inmensa cantidad de energía. ¿Alguna solución quizá pasa por construir nuevas represas? Somos el 6º país con más agua del mundo. ¿Podría pasar por ahí por la construcción de alguna nueva represa? Bueno, recuerda que está pendiente la culminación de la represa de Tocoma, que es parte de ese sistema, porque el Bajo Caroní comienza en el Guri y de ahí hasta su desembocadura en el río Caroní con el río Orinoco en Puerto Ordaz. En ese camino hay otras represas. Ahí está Operativa Macagua, que es la final, tenemos Caroachi, pero también está Tocoma. Esa planta termoeléctrica tiene muchos años detenida su construcción. Es importante su culminación porque eso incorporaría 2.000 megavatios más de energía para el sistema eléctrico venezolano, y que es fundamental, porque si nosotros aspiramos a recuperar la parte industrial de que pueda activarse el sistema siderúrgico de allí, del sur del país, todo lo que es la industria del acero, la industria del aluminio, va a requerir de esa energía que en este momento no está disponible. Muy bien. Tocoma, ¿podemos hablar un poquito más de eso y por qué? ¿O qué hace falta para recuperar o terminar de construir esa represa? Ya venimos, vamos a una pausa. Doctor, estamos conversando con el ingeniero Julio César Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB, magíster, experto en sistemas de potencia y energía renovables. Ya venimos. Muy bien, continuamos conversando con el doctor Julio César Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Profesor, seguimos en esta interesante, energética conversación. Quedó el tema en Tocoma. ¿Cuál es el punto exacto donde está Tocoma? Bueno, Tocoma, hasta donde conozco el tema, tiene un avance importante en la construcción de las obras civiles, digamos casi un 60%, 70% de la construcción, pero queda todavía todo el resto del resto del equipamiento que se hace falta allí. Tocoma tiene muchos años construyéndose, ha estado
en momentos comienza la reconstrucción, sigue adelante, se para. Es un tema de recursos fundamentalmente, que se han asignado recursos y pues evidentemente quizás no se han utilizado de manera eficiente y correcta. Entiendo que hay una necesidad hoy día de la recuperación de esta empresa y como parte del proceso de recuperación económica del país está previsto invertir recursos en la culminación de esa obra para incorporar, como dije, esa energía que requiere nuestro país. ¿Qué capacidad tiene en comparación con Guri y Tocoma? Ellas son más o menos todas parecidas, Macagua, Guri, pero Guri no, Macagua, Tocoma y Caroachi, aproximadamente 2.000, 2.600 megavatios. Yaguri es mucho más grande, Yaguri estamos superando más de 10.000 megavatios de capacidad. Ahora, estamos hablando de generación hidroeléctrica. Si vamos a la termoeléctrica que tenemos, usted mencionó algunas, yo recuerdo la de Carabobo como una de las principales, ¿qué hace falta para incrementar la generación termoeléctrica en Venezuela? Bueno, como comenté hace unos minutos, la generación termoeléctrica venezolana está muy asociada al tema de la producción petrolera. Recuerda que el gas natural en Venezuela, hasta el momento, casi el 80% del gas natural proviene de la extracción de petróleo. Es un gas asociado a la producción de petróleo. Si la producción petrolera venezolana disminuyó en una manera importante, eso ya trajo un gran déficit de combustible para estas plantas. Claro, hoy día la producción petrolera ha crecido, estamos cercanos a 1 millón de barriles diarios y la idea es que sigamos creciendo. En la medida que vaya creciendo este sector, va creciendo también la producción de gas, que se puede direccionar parte de ello al tema termoeléctrico. Pero también a eso hay que sumarle el tema de recuperación de plantas, las cuales, como dije, su mantenimiento no se hizo en el momento que correspondía y algunas no están operativas. Entonces, eso también implica invertir recursos en recuperación de esas plantas, ponerlas operativas y ya con disponibilidad de combustible las tienes allí operativas para aportar esa energía a la red eléctrica nacional. Es increíble, por donde uno se meta encuentra cosas maravillosas de Venezuela. Somos el 6º país con más agua del mundo, tenemos petróleo que produce gas para plantas termoeléctricas, pero además tenemos un sol maravilloso, tenemos vientos. ¿Qué pasa con la energía eólica y la energía solar? Bueno, Venezuela, por la posición geográfica que tiene una amplia posibilidad de utilizar la energía fotovoltaica, la energía que viene del sol, para incorporar esa energía a la red eléctrica nacional. Hay algunas experiencias que se están desarrollando en Venezuela. En el Vigía, por ejemplo, se está instalando o se está operativa una planta termoeléctrica de un tamaño importante que está contribuyendo, está aportando su energía a la red eléctrica de esa zona del país. Claro, este es un tema que en Venezuela a futuro deberíamos ir desarrollando, porque claro, el país debe sumarse al esfuerzo mundial de todos los países en tratar de evitar lo que denominado efecto invernadero. Entre menos termoelectricidad tú uses, menos gases estás arrojando a la atmósfera. Entonces, claro, tú ves que hay sociedades como la sociedad europea donde se han esforzado mucho en los temas de energías renovables, específicamente fotovoltaica. El tema eólico también en Venezuela tiene posibilidades de grandes explotaciones eólicas, específicamente en la zona norte del país, lo que es la península de Paraguaná, el norte de La Guajira, incluso hasta la isla de Margarita. Cuando tú ves los mapas de vientos, de potencial de densidad de energía eólica, esos sitios tienen una alta densidad, pueden ser muy explotados masivamente. Es un tema, por supuesto, de inversión de dinero para incorporar esa energía al país. Yo soy lo que creo que para la situación actual de Venezuela, en este momento las energías renovables no son la solución, porque tenemos que atender el tema termoeléctrico, que es fundamental. Pero a mediano y largo plazo sí es importante ir incorporando bloques de energía renovable, porque es un tema de responsabilidad como país en el tema de contribuir a disminuir los efectos de los gases de efecto invernadero en el planeta. Sí, y creo que la energía eólica sería un poco más barata que la energía que viene del sol, ¿no? Por los sistemas operativos. Bueno, esas tecnologías han ido madurando. Tú sabes que el tema de la tecnología es que cuando son muy recientes usualmente son muy costosas. Un ejemplo son los teléfonos móviles, celular. Sí. Cuando sale un teléfono nuevo eso es muy caro, pero a medida que se va usando y van bajando los precios. Y lo mismo sucedió con la tecnología asociada tanto a lo eólico y a lo fotovoltaico. Hace muchos años atrás eso era una tecnología muy cara.
Por supuesto, con el tiempo eso ha ido bajando mucho de precio y realmente es competitivo. Los sistemas hoy día fotovoltaicos tienen unos precios en cuanto al gasto de inversión para estos sistemas, no son muy altos, están bastante manejables, lo hace muy factible. Igualmente el tema eólico es una tecnología muy madura y los costos están dentro de los márgenes normales de cualquier sistema eléctrico. Tengo una pregunta combinada, ¿no? ¿Cuál es el perfil del ingeniero eléctrico que necesita Venezuela en este momento? ¿Y cómo está el tema de la fuga de cerebros? Porque me imagino que esto también ha tocado al sector que usted maneja, del que estamos hablando, y cómo pues, se puede manejar toda esta situación en la crisis que estamos viviendo en este momento. Bueno, fíjate, las dos cosas están asociadas. En la Facultad de Ingeniería de la UCB en este momento estamos haciendo un proceso de transformación curricular. O sea, estamos revisando todos los contenidos, las asignaturas, las competencias que nuestros estudiantes deben adquirir para enfrentarse a los desafíos del futuro. ¿Y qué perfil estamos buscando nosotros a nuestros ingenieros? Que es el perfil que es necesario para atender la crisis hoy día de Venezuela y para insertarse en el mundo industrial del futuro. Es esa capacidad que tenga el profesional de la ingeniería en tener una interdisciplinaridad, o sea, tener capacidad de relacionarse con otras disciplinas para atender los problemas complejos que hay hoy día. No existe hoy día una sola ingeniería capaz de resolverlo todo o exclusivamente lo suyo. Todo está interrelacionado. Cuando tú hablas del sector petrolero y tú requieres de interactuar no solamente con ingenieros electricistas, sino con mecánicos, con geólogos, con ambientalistas, porque es un problema integral. Entonces, esa formación de nuestros ingenieros está enfocada en eso, que tenga esa capacidad de integrar equipos, de formar grupos de trabajo con otros profesionales para atender esos problemas complejos que tiene la sociedad venezolana actual. Estamos inmersos entonces en este plan de recuperación. ¿Hay un tiempo estimado que podamos decir que se va a estabilizar la energía en nuestro país? Bueno, el tema de la estabilización de la energía en nuestro país, hay planes que hablan de en unos 2-3 años tener una estabilidad inicial y a largo plazo unos 5 años para lograr lo óptimo de funcionamiento. Pero por supuesto, todo esto siempre va a estar asociado a la capacidad financiera que tenga el país, a la capacidad que tengamos de invertir dinero, disponer de recursos para atender ese sector. Hoy día estamos viendo una grave crisis producto del doble sismo del 24 de junio, que afectó terriblemente el estado de La Guaira y parte de Caracas y otras partes del país. Se están destinando recursos, hay que destinar recursos ahora a esta situación porque hay que buscar una solución habitacional a todas las personas afectadas. Y evidentemente eso va a afectar entonces también otros sectores del país, como el sector petrolero, el sector energético, porque es un tema de recursos, y los recursos no son infinitos. Recursos económicos me refiero. Por supuesto, doctor, vamos a hacer una nueva pausa. Venimos en minutos para continuar esta conversación. Me gustaría hablar de la facultad y el estado de la facultad y de la carrera. Hablamos con el doctor Julio César Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Ya venimos. Continuamos conversando con el profesor Julio César Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Profesor, muy interesante, ¿no? Hablar del tema eléctrico y la recuperación, que hace tanta falta recuperación del sistema eléctrico nacional. Vamos a hablar de la facultad. Leo por aquí, la facultad, lleva usted 3 años en la facultad, en su gestión ha impulsado la modernización académica, la transformación curricular basada en competencias, ha actualizado programas de estudio y alianzas para fortalecer la infraestructura tecnológica en la facultad. Esto es entre muchas cosas que he leído sobre usted. Cuénteme de la facultad, cómo está y cómo ha afrontado todos estos cambios y estas modificaciones allí. Bueno, la Facultad de Ingeniería, cuando yo asumí esa responsabilidad, realmente era un desafío, ya que recuerda que veníamos de la época pospandemia, era una facultad que en cierta manera yo voy a denominarla como deprimida en su momento, sí. Y en ese momento teníamos una matrícula estudiantil general de casi 1.400 estudiantes, 1.500 estudiantes. ¿Que es mucho o poco? Es poco, es muy poco, porque ten en cuenta que la Facultad de Ingeniería de la UCB son 8 escuelas de ingeniería, 7 escuelas de ingeniería que están aquí en el campus de Caracas y una escuela de ingeniería que está en el campus de Maracay, de la UCB. O sea, son 8 escuelas. Si tú ves 1.400 estudiantes y eso súmale que había un ciclo básico de ingeniería,
eso daba un promedio menos de 100 estudiantes por cada escuela, o sea, era poco, pues. Yo como profesor de mi escuela, yo estaba acostumbrado a manejar cursos de 20, 30 estudiantes. Llegó un momento que yo tenía 2 o 3 estudiantes en un curso de último semestre en ingeniería eléctrica, que es algo importante en el país. Usted era director de la escuela de ingeniería eléctrica. Yo fui director de la escuela y ahora es decano de la, soy decano de la facultad. Entonces, claro, con el equipo de trabajo con el que estoy rodeado, nos planteamos la necesidad de recuperar nuestra facultad. Hoy día tenemos en nuestra facultad cerca de 4.600 estudiantes. Hemos crecido 3 veces el número de estudiantes que tenemos. Hemos mantenido la planta profesoral, que era importante, porque recuerda que también el tema profesoral, el tema salarial profesoral ha sido un problema, realmente muy bajo salario, profesores con mucha desmotivación, que han tenido que buscar otros caminos para poder resolver sus problemas económicos y aún mantenerse en la universidad. Eso no ha cambiado de forma, sí, han habido mejoras, pero sin embargo, y parte del trabajo ha sido ese trabajo de motivación, de vamos a seguir, vamos hacer cosas, buscar la posibilidad de ampliar la oferta de servicios de nuestra facultad de ingeniería, o sea, no solamente dedicarnos al tema de dictar clases o hacer investigación, sino también poner al servicio del país las capacidades y competencias que tiene nuestra facultad para la resolución de problemas, en asesorías de proyectos, desarrollo de productos, y en eso hemos logrado obtener recursos propios, con lo cual hemos podido recuperar nuestra facultad, hemos podido relacionarnos muy bien con diferentes entes del Estado para recibir financiamiento, y hemos potenciado mucho nuestros laboratorios en el área de petróleo, en el área de civil, que han sido base fundamental para obtener recursos propios por la vía de los servicios. Esto, ya que habla de laboratorios y espacios de prácticas técnicas, ¿cómo están los laboratorios? ¿Les afectó el terremoto allí a la facultad? Bueno, el sismo que ocurrió afectó en cierta manera algunas áreas de la universidad, específicamente la Plaza Cubierta y algunas zonas, algunas áreas de la Facultad de Arquitectura, el Estadio Olímpico, pero son fallas, no son graves, son fallas que evidentemente hay que atenderlas, hay que quizás hacer algunas obras para su consolidación, y en este momento se encuentran acordonadas unas áreas para evitar el paso peatonal por allí. Pero en términos generales la universidad no sufrió daños importantes. Claro, en la Facultad de Ingeniería específicamente hay daños de grietas en las paredes, pero ya casualmente desde esta semana ya están trabajando para lograr eliminar estas secuelas del sismo, y cuando venga el periodo de clase, que es en septiembre, ya el impacto sea menor en la comunidad estudiantil que se va a incorporar a la facultad. Mencionó 4.000 estudiantes aproximadamente. 4.600. En 4.600. ¿Y en la escuela de ingeniería eléctrica? Estamos cerca de los 200 estudiantes la matrícula. No es mucho. No es mucho. Cuando yo estudiaba ingeniería eléctrica hace unos años, ahí estábamos cerca de 400 estudiantes, no solamente de pregrado, sino de posgrado. Hubo una época donde los estudiantes de posgrado en eléctrica superaban a los estudiantes de pregrado. Y eso se repetía en diferentes escuelas. Eso, por supuesto, como te dije, desde hace 3 años hemos estado creciendo en matrícula, y hay que esperar, eso va permeando, desde el ciclo básico van permeando hacia las escuelas y va creciendo la matrícula estudiantil. Hoy día, por ejemplo, con el tema del desarrollo de la industria petrolera, los cambios que han habido en este sector, en esas escuelas se ha habido el impacto, el número de estudiantes como que le interesa ahora el petróleo y están interesados en incorporarse a este ¿Eso tipo de pasará escuelas. con la electricidad también? Con este tema de la crisis me imagino que aumentará la matrícula, Supongo ¿no? que también pasará con la electricidad y con todas las carreras en general, porque incluso el tema lamentable del sismo que hemos vivido también estimula en cierta manera a los estudiantes a incorporarse a la escuela de ingeniería civil. Cuando vemos, por ejemplo, ahorita que nosotros hemos estado trabajando en conjunto con la Comisión Presidencial para la Habitabilidad en el tema de las inspecciones de obras civiles, muchas de esas brigadas donde hay un ingeniero civil o 2 ingenieros civiles, algunos son profesores, otros no, están ayudando, está compuesta de muchos estudiantes de los últimos semestres que se han incorporado a hacer esta función. Y evidentemente eso va a impactar en el estímulo de muchos estudiantes a incorporarse a esas escuelas. Habla usted de actualización de programas de estudio, ¿no? Mucho ha pasado desde la bombilla de filamentos hasta aquí a las luces LED que tenemos ahora.
cómo está la actualización de los programas. Pero bueno, ya me están pidiendo que nos despidamos, pero rápidamente esa actualización de los programas. Bueno, es evidente, la carrera de ingeniería siempre tiene que estar actualizándose por un tema de tecnología. Nosotros los ingenieros tenemos que manejar tecnología y la tecnología va avanzando muy rápido. En ese mismo ritmo nuestra asignatura tiene que ir evolucionando para irnos adaptando al desarrollo tecnológico y poder usar esa tecnología en la solución de problemas a la sociedad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta conversación muy interesante. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. El ingeniero doctor Julio César Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCN. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad. En la próxima parte, Ricardo Salmerón va a conversar también aquí en la entrevista con Frank Audemar, geólogo, especialista en sismotectónica y palcosistemología. Palcosistemología, ya nos dirá qué es esto. Ya venimos. Seguimos con más del segmento de opinión acá en el noticiero Primera Emisión y en esta oportunidad vamos a conversar con Frank Audemar, geólogo especialista en sismotectónica y paleosismología. Él además es profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, asesor de Fumbisis. Bueno, todo una cátedra, por decirlo, en lo que tiene que ver con este tema de la sismología. Profesor, buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, muy buenos días al público. Profesor, ya digamos que la alarma de las primeras días, de las primeras horas, las primeras semanas pasó. Ahora vamos a un proceso distinto, a una etapa distinta. Y a mí me gustaría preguntarle cómo se le puede devolver la confianza a la gente desde el punto de vista técnico en algo que es tan sagrado como es el hogar. Hay muchas personas que todavía se sienten muy inseguras estando en su casa porque siguen viendo que hay algunas grietas, que hay algunas paredes que no están bien y todavía siguen sintiéndose algunos movimientos. Sí, pienso que la forma de autoconvencimiento es fundamental. O sea, la paz interior la ganamos cada quien y debemos tener mecanismos personales para hacerlo. Pero como he estado diciendo desde el comienzo, si su propiedad, si su casa soportó el 7,5 sin mayores daños, de repente con algunos daños en mampostería, ¿por qué no debería soportar un 6,5? Es un sismo 33 veces más bajo en energía. Entonces, yo pienso que la vuelta está por ahí. La vuelta está dentro de nuestra propia psiquis de buscar la paz interior. Hay personas, porque profesor... los sismos no van a pararse de buenas a primeras. Si han ido decayendo. Ha habido la ley de Omori que se está cumpliendo, más aún en este caso particular, parece que la ley de Omori es hasta anómalamente rápida, es decir, yo recuerdo haber dicho en los primeros días que podíamos tener hasta 4 a 6 meses de sismo y no llevamos mes y medio y ya estamos casi llegando al fondo de la ley de decaimiento de Omori. Está bajando muchísimo la actividad sísmica. Tengo entendido por Fumbisis que se está registrando menos de 20 sismos diarios, de los cuales probablemente ninguno es sentido por la población. Ahora, profe, le quería preguntar otra vez sobre este tema. Usted dice que hay que tener la confianza en que la edificación soportó este sismo de una magnitud importante y que puede venir otro de una magnitud menor y por qué no lo va a soportar. Pero muchas personas, y entre ellas me pregunto yo, bueno, esa edificación que soportó ese sismo no queda un poco resentida, debilitada, y es allí donde es importante la información técnica que pueda traer tranquilidad. Sí, su pregunta es pertinente, muy pertinente. Lo primero que se hizo, y afortunadamente no tuvimos ese 6.4, 6.5, que nos dio tiempo a los colegas de la comisión digamos, de supervisión, de revisión de las estructuras, que tuvimos varias semanas para poder revisar el parque construido en la región central del país. Y esto es lo que va a traer confianza, porque un ingeniero está en capacidad, más allá que un ciudadano normal,
de poder percibir si la estructura, es decir, vigas y columnas, tienen daños sustanciales. Si los ingenieros les han etiquetado su casa con verde o en el peor de los casos en amarillo, esa casa, esa propiedad es habitable. Eso sí, le pedimos a aquellos que hayan sido etiquetados en rojo, con el semáforo en rojo, eso es prohibido. Por favor, abandonen esas propiedades. Aún no sabemos si la réplica mayor está por venir o no. Y afortunadamente, el hecho de que nos dio estas 6 semanas para revisar este parque, le asegura a las personas que le han dado su visto bueno que van a estar en una propiedad que va a resistir un sismo menor que el 7,5. Ahora, estas personas que están en estas edificaciones que tienen la etiqueta amarilla o la etiqueta verde, significa que se pueden hacer reparaciones, incluso con las de rojo también han dicho que se pueden hacer reparaciones, pero más allá del tema de los sismos, también los edificios tienen un proceso de deterioro natural como filtraciones. Sí, lo que llamamos la fatiga de los materiales. Eso también hay que atacarlo, porque no es nada más lo que produjo el sismo, sino también esa fatiga que usted señala que puede tener históricamente el edificio. Sí, ¿no? pero si usted está frente, no es mi especialidad, pero puedo decir que si usted está frente a vigas y columnas que no están fisuradas, el material no se ha fatigado. El material trabajó correctamente y está en condiciones para seguir trabajando correctamente. O sea, está apropiado para las solicitudes sísmicas que se le puedan, a las cuales se les pueda someter. Ahora, en lo que sí es su materia, que son los sismos, en este caso los movimientos telúricos, hay muchas aplicaciones, profesor, que la gente está descargando en sus teléfonos y que están generando también, zozobra, ¿no? Porque uno empieza a revisar y se va dando cuenta de que hubo un movimiento a las 10 de la mañana, otro a las 10:15, otro a las 10:30, a las 11, uno siente que se está moviendo todo el tiempo la Tierra, ¿no? ¿Esto es normal? Sí, es totalmente normal, o sea... para el grueso de la comunidad, esto era transparente, justamente porque no había esa ansiedad, no había esa necesidad de ir a buscar páginas web o sitios internet sobre sismología, sobre sismos, sobre redes mundiales de reportes de sismo, y uno mismo se está creando esa ansiedad. Solución: corte esa ansiedad. Eliminar esas aplicaciones. Sí, no use esas aplicaciones porque usted mismo se está sometiendo a ese proceso de perturbación psíquica permanente. Busque lo contrario. Busque usted mismo a calmarse, sabiendo que ya soportó el 7,5, estamos en una secuencia de réplicas, va a durar unas semanas más probablemente, y manténgase en calma. Eso sí, si usted percibe una vibración, use el antes, durante y después de los terremotos que ha debido ir aprendiendo, y si no lo hizo antes del sismo de 7,5, me imagino que sí fueron a esas páginas a revisar qué es lo que hay que hacer. Manténgase en esa buena praxis porque psicológicamente le va a ayudar a sobrellevar esta fase. ¿No hay un tiempo estimado para que estas réplicas cesen? Yo decía al comienzo, en los primeros días después del sismo, que la estadística mundial dice que puede durar de 4 a 6 meses, pero vamos a mes y medio y ya básicamente la actividad sísmica ha decaído, no ha llegado a nivel de fondo, pero va camino a nivel de fondo muy pronto. De repente, en 2-3 semanas estamos otra vez en una situación que se nos comience a olvidar que vivimos esta tragedia, que vivimos este sacudón, cada quien en su casa. Profe, tenemos que hacer una pausa. Al regreso volvemos para seguir conversando con Frank Eudemar, el geólogo y también es especialista en paleosismología. Y justamente le dejo esta pregunta en el aire. ¿Qué podemos aprender de este sismo que sucedió hace unos meses, hace un mes atrás, para que esto no nos vuelva a tomar de manera desprevenida como ocurrió el 24 de junio? Ya venimos.
Bueno, seguimos con más del noticiero Primera Emisión y con esta conversación que tenemos con el profesor Frank Eudemar. Él es geólogo y además es especialista en paleosismología. Me explicaba el profesor que esto es una ciencia, por así decirlo, que estudia justamente los sismos anteriores a el evento principal, que en este caso es el del 24 de junio. ¿Qué podemos aprender de esos sismos y de este justamente que ocurrió para que una situación como la que vivimos el 24 de junio no se replique más adelante? Esperemos que pase mucho tiempo para que ocurra algo así nuevamente. Bueno, este sismo o este par de sismos nos van a traer o nos han traído ya grandes aprendizajes. Una de las cosas positivas que podemos decir de estos eventos es, primero, nos confirman que los trabajos que ha estado realizando la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas por casi 50 años van por el buen camino. ¿En qué sentido? Conocemos ya los accidentes tectónicos del país. O sea, Boconó era una falla conocida para los venezolanos. San Sebastián era una falla conocida para los venezolanos. Y el grueso de los venezolanos hemos escuchado hablar Boconó, San Sebastián, el Pilar. Ya es como una canción, Boconó, San Sebastián, el Pilar. O sea, sabemos que vivimos en un país sísmico, que tenemos fallas productoras de generadoras de terremotos. La otra cosa importante, ya desde finales del siglo pasado, sabíamos que Boconó, en el segmento que se rompió, podía producir un magnitud 7,5. Lo otro es que también sabíamos que San Sebastián podía producir hasta un 7,6. O sea que estamos trabajando bien en el sentido de la estimación de la amenaza. Sabíamos dónde estaban las fallas y qué capacidad generadora de terremotos tenían. Más aún, estábamos ya en conocimiento de cuál era el periodo de retorno de esos sismos, cuál era la recurrencia de esos sismos. Y sabemos que esos sismos grandes sobre Boconó se generan entre 300 y 400 años de recurrencia. Y parecido para la falla de San Sebastián. Entonces, estamos confirmando cosas que sabíamos. O sea que desde el punto de vista de la amenaza sensu stricto, tenemos buen conocimiento a nivel nacional. Lo que sí nos enseña también, que es otra cosa importante, es que ese matrimonio de dos sismos ya era conocido en Venezuela, porque en 1812 ya se había portado igual. El sismo del 26 de marzo de 1812 no es un doblete, es un triplete. Ah, fueron tres. Llega a tener 3 focos. O sea, porque tiene un tercer evento en Mérida, 50 minutos más tarde, que definitivamente nos dice que ese sistema o esa forma de comportamiento de los sismos era conocida. Lo que probablemente vamos a tener que hacer a futuro es dos vertientes. Una vertiente es tener que revisar la norma sismo resistente, y eso va a ser potestad de los ingenieros sismo resistentes, los ingenieros civiles especialistas en amenaza sísmica. Pero también hay otro componente que es sumamente importante, que se reveló y se confirmó en este evento de La Guaira, del estado de La Guaira. Sabíamos ya desde finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, que los abanicos aluviales de Vargas, o del estado de La Guaira, eran capaces de amplificar ondas porque son sedimentos depositados muy bruscamente, sin ningún tiempo de consolidación, sin ningún tiempo de drenaje, y estos son materiales poco compactados que van a amplificar la onda, porque frena el tren de ondas y amplifica el movimiento en el suelo. Y ese proceso de amplificación de ondas es probablemente en gran parte responsable de los problemas de comportamiento de los edificios en Vargas. Ahora, profe, no hay solo problemas de diseños estructurales, que seguro que la patología que están haciendo nuestros colegas ahorita los van a sacar a la luz. Hay problemas también de condiciones de sitio, y eso lleva a que en el corto plazo, muy corto plazo, tenemos que microzonificar el estado La Guaira. Esto significa hacer estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos
específico de todos esos abanicos. Ahora, profesor, usted abre ahí una vertiente que es importante, porque con todo este conocimiento que usted señala que se tiene por parte de Funvisi sobre el comportamiento sismológico del país, más este comportamiento de los suelos, la pregunta que me viene a la mente es por qué se permitieron esas construcciones en estas zonas donde ya se preveía que podría ocurrir una situación complicada en caso de haber un movimiento telúrico como los que ocurrieron. Yo pienso que en gran parte el Estado se vio con presión social y la presión social lleva a la premura, a la prisa y probablemente no a hacer las cosas como hay que hacerlas con el tiempo y la programación y planificación necesaria. Porque, o sea, no sabíamos a ciencia cierta de que íbamos a tener problemas en todos los abanicos, pero sí se sabía con los estudios que habían hecho ciertos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela como tesistas de Funvisi, entre ellos los compañeros Romero, Craño, que trabajaron con el doctor Schmidt. Ya sabíamos que había efectos de amplificación de ondas en esos abanicos. Yo pienso que ahora tendremos que tomarlo mucho más en serio y yo recomiendo muy sinceramente que en este caso no sigamos esas mismas prisas, esos mismos apuros y que desde Funvisi, porque es potestad de Funvisi, es hasta obligación de Funvisi, dirigir estos estudios de microzonificación sísmica que se van a basar básicamente en estudios geofísicos, estudios geológicos y por último, previo a las construcciones que se decidan hacer, los estudios de geotecnia específicos de cada parcela. Profe, esos suelos entonces del Estado Vargas se pueden tratar para que se puedan hacer edificaciones, sí, entiendo claro, por lo que usted me dice. Sí, claro. Hay métodos de remediación de esos suelos. Hay formas de compactarlos, de drenarlos, de construir para ese tipo de suelos si no se pudiese mejorar sustancialmente, cambiar las tipologías, de repente olvidarnos de edificios muy altos sin aisladores, sin métodos de disipación sísmica. O sea, hay soluciones ingenieriles. No eran las que habíamos practicado en los años pasados. Hay que recordar también que aquí tenemos construcciones que son pre-Vargas, que fueron construidas con normas sismorresistentes en el mejor de los casos del 82 o eventualmente hasta del 67, y estaban construidas con el mejor saber de ese momento, pero no necesariamente lo suficientemente sismorresistente para este tipo de eventos al que fue sacudido el Estado La Guaira. Ahora, estos estudios y estas construcciones suponen una inversión importante de dinero, es muy costoso realizar eso. No soy la persona conocedora del tema, pero sí diría que tiene que impactar en algo el costo de las edificaciones. Será transferible al comprador propietario. Eso terminará pagándolo el comprador, pero eso le asegurará que está haciendo una inversión más costosa, pero con mayor probabilidad de sobrevivencia después de un evento de estas características. O sea, hay una cosa que a veces no entendemos, que lo barato sale caro. Es así, profe. Bueno, rescatamos eso último que usted está diciendo sobre la importancia de no apurarse en encontrar las soluciones, en este caso habitacionales para el Estado Vargas, sino hacer los estudios necesarios para que lo que se construya allí tenga una mayor seguridad y una mayor posibilidad de resistir a un movimiento telúrico en caso de que vuelva a repetirse, cosa que esperamos que no suceda. Amigos, muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros en la mañana. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a revisar lo que es noticia en el panorama internacional y también estará con nosotros Eduardo Pino en la sección de deportes del noticiero Primera Emisión. Ya venimos.
Japón emitió una orden de evacuación preventiva para más de 5.000 personas en la prefectura de Kagoshima ante la llegada del tifón Dolphin, que ya genera severos problemas en las comunicaciones del sur del país, inclusive en China. La agencia meteorológica informó que el sistema registra vientos de hasta 216 kilómetros por hora y se desplaza hacia el mar de China Oriental. Como medida de contingencia, las principales aerolíneas del país suspendieron más de 600 vuelos en la prefectura de Okinawa, lo que dejó casi 90.000 pasajeros afectados. Organismos de seguridad y prevención de riesgos instaron a la población a mantener precaución frente a las intensas precipitaciones y ráfagas violentas que persisten van a persistir durante todo el fin de semana. El día de ayer, Eslovaquia rebasó su récord de máxima temperatura con la cifra de 41,4 grados Celsius. Eso es bastante calor, según las mediciones realizadas por el Instituto de Hidrometeorología. En la zona central del país, la marca excede por una décima los 41,3 grados calculados en la misma localidad el mes pasado. Calificada entonces como la temperatura más alta registrada en la nación, la cual acostumbra un promedio de 28 grados Celsius. Durante todo el día estuvo en vigor la alerta máxima contra incendios y se prohibió el encendido de fuego al aire libre. Volvemos a nuestro continente. Las autoridades colombianas neutralizaron en el departamento del Cauca un autobús bomba con más de 240 kilogramos de nitrato de amonio en la vía panamericana. El vehículo, presuntamente acondicionado por el Estado Mayor Central bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia y jefe del grupo disidente, tenía como objetivo atentar contra las instalaciones de seguridad de Cali, ciudad donde en los próximos días tomará posesión el presidente electo Abelardo de la Espriella. Estados Unidos y varios países aliados propusieron este miércoles ante la Organización de Estados Americanos convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para evaluar posibles medidas contra las reformas constitucionales en Nicaragua. La propuesta busca frenar de forma urgente los planes del gobierno de Daniel Ortega de excluir a la oposición de los próximos procesos electorales. Michael Cossack, responsable de la Oficina para América Latina en el Departamento de Estado, propuso que esa reunión debería realizarse antes de septiembre, que es cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esta reforma constitucional. Volvemos a Europa. Golpe al narcotráfico en España. 13 personas fueron detenidas, entre ellos 7 mexicanos, tras la desarticulación de una rama del cártel de Jalisco Nueva Generación en Cataluña. Durante la operación, las autoridades también desmantelaron un laboratorio clandestino y se incautaron más de 2.5 toneladas de metanfetamina. Se presume que la droga fue introducida en el territorio español escondida en mercancía legal. De vuelta a nuestro continente, en Honduras, 6 miembros de una misma familia fueron asesinados a tiros en el municipio Olanchito, en el norte del país. Las autoridades locales informaron que el ataque armado está directamente vinculado al crimen organizado y presuntos nexos de las víctimas con el narcotráfico. Y de vuelta a Europa, autoridades griegas detuvieron a un hombre por presuntamente haber escondido el cadáver de su padre en un congelador industrial en su hotel a fin de poder seguir cobrando la pensión. Tras recibir un aviso de los vecinos, los funcionarios policiales constataron que la víctima no está registrada como fallecido. Al contactar al sujeto, este afirmó que su padre se encontraba en Atenas, hecho que fue desmentido en primera instancia por su hermana. El detenido fue acusado por falso testimonio y fraude contra el Estado. Muy buenos días, feliz jueves. Arrancamos los deportes hablando del caso de Danry Vázquez, y es que el pelotero venezolano, jugador de Toros de Tijuana en la Liga Mexicana, se disculpó públicamente por la acción violenta que protagonizó el pasado domingo cuando le propinó un duro golpe en la cara al antesalista de Acereros de Monclova, Rodolfo Amador, luego de haber sido sacado out mientras corría hacia el home. Lo que hice estuvo muy mal, reaccioné ante una acción que tomé como provocación y asumo completamente la responsabilidad por mis actos. Estoy aquí para dar la cara, reconocer mi error y aprender de él. Estoy arrepentido de todo lo que pasó y les aseguro que estoy trabajando en mi persona para que algo así no vuelva a pasar. Asumo las consecuencias de mis actos, amo este deporte, amo el béisbol y le debo mucho a este deporte en general.
Aunque el hecho causó su suspensión indefinida del campeonato, el mirandino agradeció a la Liga Mexicana por todas las oportunidades que le ha brindado durante el tiempo que lleva en el país. Seguimos hablando de béisbol y es que los Dodgers de Los Ángeles preparan el regreso a Grandes Ligas de los abridores estelares Blake Snell y Tyler Glasnow tras cumplir asignaciones de rehabilitaciones en las ligas menores. Estos brazos se sumarán a una rotación recientemente reforzada por el zurdo Tariq Skubal tras la fecha límite de cambios. Y hay que hablar de fútbol porque la Asociación de Ligas Europeas del Fútbol exigió una reforma estructural en la gobernanza de la FIFA tras la fallida propuesta de Gianni Infantino de comercializar derechos del Mundial mediante una filial privada, aumentando la presión sobre su mandato. La asociación, que agrupa a todos los torneos de élite, calificó la propuesta de peligrosa y afirmó que apuntaba a preocupaciones más profundas sobre cómo opera el organismo rector del fútbol mundial. Asimismo, la UEFA amenazó con boicotear la expansión de torneos tras afirmar que perdió la confianza en el liderazgo de Infantino, mientras que altos directivos de la FIFA ya marcan distancias del mandatario. También hubo una declaración del exjugador portugués Luis Figo exigiendo la renuncia de Gianni Infantino. Y continuamos hablando de la FIFA, que calificó como engañosas y falsas las declaraciones de un medio estadounidense con las que se sumó la polémica en torno al presidente de la organización al sostener que Infantino habría ofrecido a Marruecos ser el anfitrión del Mundial 2030 a cambio del apoyo necesario para mantenerse en el cargo. Según el periódico, Marruecos pretende albergar la final en el estadio Hassan II en Casablanca, mientras que España, con quien se gestiona la Copa 2030 en conjunto con Portugal, espera ser el anfitrión, poniendo a disposición el Santiago Bernabéu en Madrid. Ante la historia y el rechazo a su persona por parte de asociaciones y estrellas del balompié, Infantino solo precisó que tomará una decisión a su debido tiempo. No anda pasando por su mejor momento Gianni Infantino. Y hay que hablar de Vinicius Junior porque todo parece indicar que el futbolista brasileño estaría aterrizando pronto en Londres, Inglaterra, para unirse al Arsenal. Aunque el atacante sigue negociando su contrato con el Real Madrid, las conversaciones parecen ir bien encaminadas para lograr su salida definitiva, pero además el jugador de 26 años borró este miércoles todas las publicaciones de su cuenta de Instagram personal y también retiró su foto de perfil, un indicio que podría sugerir que en breve tendremos más información de su inminente fichaje por el equipo de Mikel Arteta. Hay que hablar también de la carrera de Aragua, de más de 1.500, por supuesto, corredores formarán parte de la cuarta edición de Maracay Run, evento que se llevará a cabo en el estado de Aragua con el propósito de la unión familiar y celebrar la vida. Edgardo Navas con los detalles. Organizadores del evento manifestaron que esta edición estará marcada por la unión familiar. También mencionaron que se busca brindar un espacio sano tanto para el cuerpo como para la mente, en donde asistirán corredores de varios estados del país como Carabobo, Zulia, Amazonas y Miranda. Transformando el propósito de Maracay Run en el correr por estar vivos, por encontrarnos en esa ruta, un recorrido por la ruta oficial de la concha acústica de Maracay a lo largo de toda la Casanova Godoy, retornando en el sector Montaña Fresca hasta reincorporarnos en la concha acústica. Contar con toda la seguridad, bomberos, protección civil, policía municipal y regional, que van a hacer posible la participación y la seguridad de todas las personas informalmente inscritas. Detallaron que el evento será además una oportunidad para seguir contribuyendo a los afectados por el doble sismo. También estamos invitando al reconocimiento oficial de la ruta el día domingo 9 de agosto, donde se invita a que cada una de las personas que participen lleve un alimento o algún producto de higiene personal para colaborar a esta causa de la comunidad runa que fueron afectados por el doble sismo. El recorrido oficialmente está pautado para el 16 de agosto con un inicio puntual a las 7 de la mañana. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. De esta forma despedimos los deportes y recuerden hoy a las 3 de la tarde el partido por la medalla de bronce de nuestra Vinotinto femenina y luego a las 7 de la noche el partido por la medalla de oro, esto correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Que tengan todos una hermosa mañana.
Bueno, y con la información deportiva llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero, por supuesto, también. Nuestra próxima cita es hoy al mediodía, a las 12. Los esperamos allí. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. En Instagram ya sabe que nos encuentran como Televen TV y el piso Noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, El Noticiero Televen, para que esté al día con las noticias. Y recuerde, este lunes 10 de agosto el noticiero Emisión Estelar en vivo a las 10 de la noche. Televen está en todo, sigan en nuestra sintonía.